Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar aquí reunidos en su casa, guardando su día. Ya nosotros como creyentes estamos en un mejor estatus. Ya no guardamos el día de reposo, sino guardamos el día del Señor. Un día donde Dios pagó con su sangre y Dios nos ha regalado este beneficio de poder congregarnos para alabar con limpia conciencia, limpiados de nuestros pecados, que es lo que hace que nosotros se había quebrado esa relación. Ya Cristo, a precio de sangre, Él compró esa relación nuevamente. Bueno, mis hermanos, continuaremos estudiando la confesión de fe. Comenzamos un nuevo capítulo. Estamos en el capítulo 22, titulado De la adoración religiosa y del día de reposo. Y vamos a comenzar con una oración, exponiéndonos a las manos de nuestro Dios para que nos esclarezca nuestras ideas. Señor, te damos gracias, Padre, por tus abundantes misericordias. Gracias por tu cuidado, Dios. Pero gracias por permitirnos entender tu palabra, Señor. Gracias por los estudios que nos acercan más en conocimientos y nos revelan más quién tú eres, Señor. Bendícenos. Bendice cada enseñanza, Padre, que venga de tu palabra y que sea acogida, Dios mío, con agrado y con fe a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos y te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar hoy abordando el primer párrafo del capítulo 22, titulado De la adoración religiosa y del día de reposo. Vamos a estar viendo este primer párrafo en dos enunciados. Vamos a ver la primera mitad del párrafo, lo estaremos viendo bajo el enunciado de el deber general de la adoración revelada por la naturaleza. Y el segundo, vamos a estarlo viendo bajo el título del segundo punto es la instrucción práctica y establecida en la adoración. O sea, vamos a ver las especificaciones, las regulaciones específicas de la oración revelada por las Escrituras. Dice los autores de la confesión de fe en su primer párrafo, dice, la naturaleza, a la luz de la naturaleza, demuestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo, bueno y hace el bien a todo, y por tanto debe ser temido, amado, alabado e invocado. Se debe confiar en Él y debe ser servido con todo el corazón, con todo el alma y con todas la fuerza. Y quiero detenerme aquí porque ya en este pedazo vemos una gran información. Y es precisamente, hermanos, de que la adoración a Dios no excluye a ninguna persona, sea creyente o no. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza habla de un Dios creador. Ya aún hasta la comunidad científica ha llegado a la conclusión de que esa teoría de 1.100 millones de años, de que por una explosión hizo que todas las cosas vinieran a la existencia, es como si tú tiraras, y me gustó mucho esa ilustración que hizo uno de los pastores de la iglesia de IBCJ, dice que es como si tú tuvieras un rompecabezas de 500 fichas y tú lo tiraras hacia el aire y cuando cayera, todo cayera armado exactamente en la misma posición. O sea, eso es imposible. Entonces, de la nada, nunca ha salido nada. Y eso es por eso por la naturaleza, dice, la naturaleza demuestra que hay un Dios creador. Y como le decía, la comunidad científica dice, ellos no le adjudican la creación a Dios directamente, pero dice que hay un ingenio creador detrás de la creación. Aunque no quieran decir la palabra Dios, es Dios quien está detrás de toda la creación.
La diferencia entre los creyentes y los científicos es que nosotros ponemos a Dios en la primera parte de la ecuación, pero los científicos lo ponen en la última. Pero al final, ¿qué? Le tienen que dar la razón. Nosotros no estamos exentos de las pruebas. Simplemente que las pruebas ratifican lo que por fe ya creemos. Ellos, por pruebas, al final testifican lo que ya nosotros por fe creemos. Y eso es algo que nos ancla más nuestra fe. De que no sabemos que no es una fe por tradición, porque nuestros ancestros han creído esto por miles de millones de años y nosotros por ética, por pertenecer a una etnia, tenemos que seguir con esa tradición. No, nosotros basamos nuestro conocimiento en la palabra de Dios porque la palabra de Dios testifica de un Dios creador. Pero aún la ciencia, aún todas las enseñanzas separadas de Dios al final convergen en el mismo punto. Hay un Dios creador. Entonces, dicen los autores de la Confesión de Fe que a través de la luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene ¿qué? Señorío y soberanía sobre todas las cosas. Y vamos a ponernos en el contexto histórico de lo cual se estaba llevando a cabo cuando los autores de la Confesión de Fe exponían este párrafo. Y es precisamente que en este capítulo, debido a la necesidad de abordar este tema que ha cambiado muchas iglesias, el tema de la adoración, de la liturgia, etcétera, vemos cómo la potestad de añadir y quitar cosas directamente de la adoración se la ha tomado la iglesia sin tener la potestad por la palabra de Dios de hacer esas cosas. Y por eso los autores de la Confesión de Fe vieron la necesidad de poner este párrafo explícitamente bien explicado para evitar los ataques externos. Y es precisamente que la ocasión histórica inmediata a este párrafo fue el debate entre publicanos y anglicanos. Y el artículo 20 de los 39 que tiene la Iglesia Anglicana de Inglaterra dice: la Iglesia tiene el poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de la fe. Sin embargo, no es lícito que la Iglesia ordene algo contrario a la palabra escrita de Dios. El puritano James Bannerman contrasta provechosamente la doctrina puritana sobre este asunto. Y él dice: en el caso de la Iglesia de Inglaterra, su doctrina con respecto al poder de la Iglesia en la adoración a Dios es que tienen derecho a decretar todo, excepto lo que está prohibido en la palabra de Dios. En el caso de nuestra iglesia, él era un puritano, recuerde que ya lo hemos dicho, dice: en el caso de nuestra iglesia, su doctrina referente al poder de la iglesia en la adoración a Dios es que no tiene derecho a decretar nada excepto lo que está contenido por la palabra de Dios expresamente o implícitamente. En otras palabras, lo que la iglesia anglicana estaban diciendo, que ellos tenían el derecho de hacer cualquier cambio, cualquier adición o sustracción de la adoración, mientras que no se afectara en la palabra de Dios. Pero los puritanos, ¿qué fue lo que dijeron? Nada que no esté en la palabra de Dios será admitido, y todo lo que esté bajo la palabra de Dios es lo único que será aceptado. Aquí hay otro puritano que su nombre es G.E. Williamson. Él expresa el principio ejemplificado en la confesión. Dice: lo que se manda es correcto y lo que no se manda es erróneo. Así de sencilla es los estatutos estipulados de la iglesia puritana, y no porque lo pusieron ellos como iglesia puritana. De hecho, la palabra puritana viene de una burla que se le pusieron a ellos porque eran demasiado pegados a la palabra de Dios y le decían como que ellos eran los más puros
de la época. Por eso fue que viene la palabra los puritanos. Ahora, este ejemplo lo podemos ver como en un contraste, dice este pastor o este siervo de Dios del pasado. Dice, esto imagínense como si hubieran dos constructores con el propósito de construir un templo. Dice, tenemos al señor anglicano que debe utilizar los materiales de la palabra de Dios, pero no tiene un patrón. Por otro lado, está el señor puritano que debe utilizar solo los materiales de la palabra de Dios y tiene un patrón. Creo que no hace falta ser un genio para notar las enormes diferencias entre ambas obras ya finalizadas o para discernir cuál será la que es más agradable a Dios. Y es precisamente lo que hicieron los puritanos, lo que ha hecho la Reforma, no es modernizar la iglesia ni remodelar la iglesia, sino que traer nuevamente a la iglesia descarriada debido a estas prácticas, a volverla a poner en el sendero y solamente en el sendero de la palabra de Dios. Por eso la palabra reforma, y es algo que hoy es este término puritano que fue llamado de hace muchos años, la palabra reforma no es modernizar la iglesia, es volverla a que ella retome nuevamente la forma bíblica de los puritanos, de los tradicionales creyentes de la palabra de Dios que solamente se basaban en las doctrinas de la palabra. Vamos a ver en Jeremías capítulo 10, versículo 7 y en Marcos 12, versículos del 32 al 33, cómo en la palabra de Dios encontramos lo absoluto y lo estatuto que pide la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea una correcta adoración. Y aquí lo que estamos viendo es la linealidad de la adoración. ¿A quién va dirigida? Y solo a quién. Jeremías capítulo 10, versículo 7. Si alguien lo tiene en mano, puede leerlo. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Dice, ¿quién no te temerá? Y recuerden los autores de la confesión de fe, cómo ellos vienen diciendo que es un Dios que por naturaleza, a la luz de la naturaleza, es revelado como único Dios. Debe ser ¿qué? Dice, debe ser adorado, alabado, temido, invocado y se debe confiar en él. Bueno, Jeremías le está diciendo eso delante del pueblo. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y todo su reino, dice, no hay semejante a ti. En Mateo capítulo 12, versículos 32 y 33, si algún hermano los tiene, puede leerlo y así nos... Marcos, sí señor, Marcos. Marcos 12, versículos 32 y 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y por eso pedí que lo leyeran a partir del 32, porque esta declaración viene de una conversación entre Jesús y los escribas. Y el escriba le está preguntando a Jesús, bueno Señor, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Y el mismo Señor Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que entonces viene este texto donde el escriba le dice, y le dice entonces el escriba, y le dijo, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que los holocaustos y los sacrificios. Y esto, hermano, podemos aplicarlo hoy en día a la iglesia. Nosotros no debemos venir los domingos a la iglesia solamente por cumplir con la iglesia, por cumplir una cierta cantidad de domingos que tengo que venir a la iglesia.
No, ese es el sacrificio. Lo que debe traernos a la iglesia es más que el venir a arrancar nuestro carro y venir a sentarnos aquí a la iglesia, sino el que el venir a encontrarnos con nuestro Dios y Salvador. Es el amor puesto en nosotros por Dios, comprado a precio de sangre, quien nos debe a mover a que hoy es mi día especial. Hoy es el día del Señor, pero hoy hay fiesta en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo me voy a encontrar personalmente con mi Salvador. Y si cada uno de nosotros tiene ese mismo sentimiento, lo que vamos a tener aquí no es una reunión, no es una reunión solemne, es nuestra fiesta solemne. Hoy es el día que vamos a darle gloria, honra, alabanza y honor a nuestro Rey de Reyes, Salvador, Redentor y Señor de señores. Eso es el sentimiento que debe que movernos en adoración. Y recuerde que ese es el tema que estamos viendo. El día, dice, de la adoración religiosa y del día de reposo. Decía el pastor Sujel Michelén que nosotros no venimos a la iglesia a adorar, sino venimos a la iglesia a seguir adorando. Porque nuestra semana, nuestra vida debe ejemplificar ¿qué? Una vida de adoración. Si nosotros fuimos salvados, debemos vivir conforme a nuestro Salvador y agradecido a Él. O sea, no hay excusa para que cada uno de nosotros que venga con amargura. Y yo sé, hermano, estamos viviendo en un presente siglo malo. Estamos viviendo en una sociedad que va en contra absoluta y totalmente de Dios. Pero nosotros fuimos sacados de esa sociedad para que fuésemos luminares en el mundo. Esa es una vida de adoración. Por eso no venimos solo a la iglesia a adorar. Nuestro reflejo aquí en la iglesia es lo que debe iluminar en toda la semana, que debemos iluminar en el mundo y venir para seguir alumbrados por el Señor. Aquí nosotros nos recargamos para ir a iluminar por su palabra a todo un mundo perdido. Es aquí donde nosotros venimos a adorar. El reconocer que solo Dios es digno de toda adoración y alabanza, porque como dice la Confesión Bautista de Fe, Él tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo y bueno y hace bien a todos. Y el versículo 34 dice, en ese mismo capítulo, Marcos 12, dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos reconocer que Dios es Dios? Sino que cuando la gracia de Dios ha invadido nuestros corazones, nos ha convencido de nuestros pecados, hemos venido en arrepentimiento y fe delante de Él. Es única y exclusivamente como nosotros podemos decir que ese es el verdadero Dios. El que murió en una cruz como hombre, pero resucitó como Dios por no haber pecado. La muerte no pudo retenerle. Él es vencedor de vencedores. Ahí Él mató a la muerte. La muerte no pudo retenerlo. Y dice: y así como Él se levantó entre los muertos, así serán todo aquel que en Él crea. Nosotros, hermanos, tenemos que una vida de adoración porque fuimos comprados por el propio Dios para que viviéramos conforme a la salvación que Él nos dio. Por eso es el propósito de Jesús en la vida del creyente. No es simplemente por la necesidad religiosa, sino por la obra tan grande que solo Él dentro de la Trinidad podía hacer. Él, siendo Dios, tomó forma de hombre para morir como nosotros. Y sí, dije morir como nosotros, porque nosotros deberíamos haber muerto por nuestros pecados. Pero Él tomó en nuestro lugar nuestros pecados y murió como deberíamos morir nosotros. Por eso no puede haber duda, hermano, que debemos vivir ¿en qué? En adoración. Pero debemos adorar. El mismo Señor, cuando estaba hablando con la samaritana, que decía, Dios está buscando adoradores, pero adoradores que le adoran ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y es precisamente, debemos estar convencidos a quién estamos adorando
pero tenemos que tener un conocimiento de a quién estamos adorando. Nuestra fe no es una fe ciega. Nosotros no estamos aquí porque, bueno, imagínate, hay que creer en Dios. No, estamos aquí porque estamos convencidos de la necesidad de creer en Dios y venimos aquí dándole ¿qué? Gracias, Señor, por la necesidad que tú me supliste. Yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Dice los autores de la confesión de fe. Dice que es el deber de ser servido con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituida por Él mismo. Y esto en Deuteronomio 12, vamos a leer los versículos del 29 al 32. Y aquí vamos a estar viendo a un Dios que no comparte su gloria. Un Dios celoso de su pueblo. Y un Dios que no admite una adoración errónea hacia su persona. No, vamos a leerlo desde el 29. Y no sé cuál traducción tengan algunos hermanos, pero me gusta el enunciado que trae arriba el versículo 29. Dice, advertencia contra la idolatría. Y si algún hermano lo tiene, por favor que lo lea. Cuando Jehová, tu Dios, haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones, a sus dioses yo también les serviré. Versículo 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo he mandado. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Mis hermanos, ahí vemos la expresión de un Dios celoso de su pueblo. Y lo que menos, o sea, en el versículo 32 vemos la ordenanza de ese Dios, pero vemos también la advertencia solemne y seria que Dios le hace a su pueblo en los próximos 2 capítulos. Dice, cuando Dios te saque de esa tierra, dice, cuando Jehová tu Dios te haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas. Y aquí hay un detalle importante. ¿Qué le pasaba a las naciones impías que no guardaban, que no obedecían a Dios? ¿Qué dice el texto? Dios las ¿qué? Dios las destruía. Dios las sacaba, Dios las esterilizaba, las borraba delante de su presencia. Hermano, esto es serio. El hecho que hoy Dios no mande fuego a la iglesia no quiere decir que Dios está tomando en agrado cuando su adoración religiosa va contraria a la que Él mandó. Este mismo carácter del Dios del Antiguo Testamento es el mismo carácter que tiene el Dios del Nuevo Testamento. No ha cambiado. Simplemente que nosotros estamos bajo su misericordia. Ahora, no tengamos por menos que la misericordia por la cual nosotros estamos bajo de ella. No pensemos que estamos bajo un Diosito cariñoso, un abuelito consentidor de ese nietecito. No, hermano, Dios es fuego consumidor. No te olvides de esos apellidos de Dios. Dios no puede ser burlado. Es una cosa seria, hermano, lo que debemos cuando nosotros venimos delante de Dios.
los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos no venían por la puerta para adentro con cualquier vestimenta a venir a sacrificarlo. Ellos dicen que tenían que bañarse 2 veces, ponerse vestiduras limpias, únicas y exclusivamente preparadas para ese día y hacer sacrificio primeramente por sus pecados para poder entrar delante del lugar santísimo una sola vez al año. Dios permitía única y exclusivamente que el sacerdote, después que se ha lavado, después que sacrificó por sus pecados, solamente los permitía una vez al año. Pero Cristo, por el sacrificio de su cruz, una vez muerto y resucitado, fue suficiente para accedernos la entrada libre en adoración respetuosa delante de Dios. Pregunta, hermano, ¿cuánto no debemos nosotros preparar nuestro corazón ante tan grande obra hecha por Cristo para nosotros? A veces nos llama la atención cómo por cualquier excusa a veces nosotros dejamos de venir a la iglesia. A veces nos llama la atención de cualquier excusa que nosotros ponemos para no encontrarnos con nuestro Salvador. Nosotros venimos aquí a adorar a nuestro Salvador. Nosotros no estábamos enfermos. Nosotros no vinimos a un hospital. Nosotros estábamos más secos que los huesos del valle y fue encarnado, volvimos a tomar forma por el poder de la palabra de Dios. Nosotros espiritualmente estábamos muertos, lejos de Dios, dice el Señor Jesús, lejos de mí que nada podéis hacer. Tomen en cuenta eso, hermano. Y esto nos lleva a la segunda parte del párrafo, donde encontramos las regulaciones específicas de la adoración revelada por las Escrituras. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Vemos que a la luz de la naturaleza revelada, vemos a un Dios que es digno, soberano de ser alabado, temido, creído, invocado. Como segundo vemos que esa adoración no debe llenar nuestros corazones a tal punto que empecemos a adorar nosotros a un Dios como nos dé la gana. Porque Señor, yo te amo, Señor, yo te quiero, y levanta las manos y te riega de cabeza y voy a hacer esta cosa. No. Aguanta. Tú vas a hacer las cosas como yo las he establecido para que sean agradables a quién? A mí. Nosotros no estamos para agradarnos. Nosotros fuimos salvados para agradar a Dios, para alabar a Dios. Dice la segunda parte del párrafo. Pero por la naturaleza aceptable de adorar al Dios verdadero, está instituida por Él mismo y está tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás. Y escuchen bien esto. Ni por medio de ninguna representación visible, ni de ninguna otra manera no prescrita en las Santas Escrituras. Y me llama mucho la atención cómo los autores de la Confesión de Fe llaman esas invenciones de adoración que no están instituidas en la palabra de Dios. ¿Cómo le llamó? Las invenciones de... No, pero dice de quién viene. De Satanás. Y eso es serio. Hermano, ¿qué fue lo que pasó en el Edén? Dios le dio la manera, delimitó la adoración a Adán y Eva de lo que podían y no podían hacer. Eso fue un acto de adoración. Eso fue una delimitación del área donde Adán y Eva, que no tenían pecado, que tenían una comunión completa con Dios, pero había ciertos límites puestos por Dios. ¿Y qué vino a hacer Satanás? A poner en duda lo que Dios había delimitado.
Pónganse en el contexto de lo que estaban viviendo Adán y Eva. Y no podemos sacar a Adán de la ecuación porque dice la palabra de Dios que Adán estaba junto con Eva. Pero, ¿qué fue lo que hizo que ellos cambiaran de idea? Satanás le puso un sistema diferente de adoración, haciendo a Dios mentiroso. Con que Dios te ha dicho que no podrás comer. Lo que pasa es que el día que comas sabe que tú vas a hacer como Él, conociendo el bien y el mal. Muchas veces en la adoración religiosa, si no nos apegamos a la palabra de Dios, vamos a traer prácticas heréticas a tal punto que vamos a blasfemar en medio del día del Señor a nuestro Dios con nuestras prácticas religiosas. Dice, Sam Waldron presenta 4 argumentos bíblicos para que el principio regulador puritano de la adoración. Dice, el primero, es de Dios solemnemente el determinar las condiciones con las que los pecadores pueden acercarse a Él en adoración. La senda para acercarse a Dios fue cerrada y acerrojada como consecuencias del pecado del hombre. Era imposible para el hombre mismo renovar la relación que había sido tan solemnemente cerrada por la sentencia judicial que lo excluyó de la presencia y el favor de Dios. En otras palabras, no tenemos la libertad de adorar a Dios como nos dé la gana porque somos pecadores. Nosotros traicionamos a Dios en el huerto del Edén. Nosotros, nuestra naturaleza, lo que hizo fue que quebrar toda relación con Dios. Nuestros designios antes que el Señor viniera a nuestra vida era de continuo solamente a ofender a Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Dice, aún a todos se descarriaron. Esa es la condición de nosotros. Ahora, bajo esa condición, podemos pensar que nuestras invenciones religiosas le van a agradar a Dios. Eso es como si viniera alguien acabado de salir del fango y piensa que lleno de fango de los pies a la cabeza, la otra persona va a recibir amorosamente un abrazo de ese enfangado. No, Él te va a limitar de la manera que tú, siendo enfangado, vas a hablarle al que está totalmente limpio. Oye, espérate, mira, no te me acerques así. Mira, aléjate, no me abras mucho los brazos, no va a hacer que me salpique, aguanta. Ahora imagínate que nosotros como enfangados, aún Dios se dignó, Dios se humilló de tal manera que mandó a su Hijo para que muriéramos por nuestros pecados, por nuestras suciedades. Dios cargar la suciedad que teníamos nosotros para así sean aceptadas las alabanzas nuestras hacia Dios. Hermano, ¿quién hace eso? Aún nosotros mismos, cuando viene nuestro nieto, viene nuestro hijo enfangado, te dice, ese niño, aléjate por allá que tú... Nuestro Dios no hizo eso. Nuestro Dios nos lavó, pero no utilizó un detergente común, utilizó la sangre de su Hijo para cubrir nuestra vergüenza, para así Él voluntariamente restaurar la relación que nosotros quebramos, pero que nosotros no podíamos solucionar. Él se hizo hombre por nosotros, para morir por nuestros pecados. Dice en segundo punto, la introducción de prácticas extrabíblicas en la adoración tiende inevitablemente a anular y socavar la adoración establecida por Dios. En otra palabra, ¿qué hacemos nosotros cuando por nuestras invenciones queremos poner prácticas que no son bíblicas? Acabamos entorpeciendo, ofendiendo a un Dios 3 veces santo. No es nuestro límite adorar a Dios como nosotros queremos, sino como Él quiere. Si me amáis, decía Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Guardar su mandamiento. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que ¿qué? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, es
guardarnos a su palabra, a su ordenanza, en los límites que Él ha puesto a sus condiciones para su gloria, no para la nuestra. Dice Mateo capítulo 15, versículos de 3 al 5. Respondiendo Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero ¿qué era lo que quebrantaba el verdadero mandamiento? ¿Qué dice el texto? ¿Las qué? Las tradiciones. Porque nosotros desde hace muchos años instituimos que esto se debe hacer así, y así se va, sin importar lo que crea Dios de eso o no. Así lo hemos hecho siempre y así se va. No, dice la palabra de Dios. Ustedes están quebrantando el mandamiento por vuestras tradiciones. La sabiduría de Cristo, como tercer punto que habla Sam Walton, dice, la sabiduría de Cristo y la suficiencia de las Escrituras se cuestionan añadiendo a la adoración elementos que no han sido designados por Dios. Aquel que pagó con su sangre el precio del rescate por su iglesia, también dará todo para mantenerla y preservarla dentro de un mundo hostil. Y cuarta aplicación, cuarto parámetro que dice, Sam Waldron dice, la Biblia condena explícitamente toda adoración que no sea mandada por Dios. Y aquí tenemos, busquemos Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan más mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate. Ya, ahí está bien, está bien. Hermano, la advertencia es clara. Hermano, no te imagines cómo debes adorar a Dios, sino alábale como Él ha establecido. Las mayores prácticas heréticas han nacido de sentimientos y emociones que creyeron buenos y añadidas a la adoración con el fin de hacer mejor la obra de Dios sin contar con la aprobación del Dios de la obra. Dios nos ha dado su palabra. No te salgas de ahí. Y como ejemplo tenemos a Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 2. Y quien lo tenga, hermano, pueda leerlo. Y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, y murieron delante del Señor. Y aquí hay un detalle importante. No es que ellos no podían ofrecer fuego delante de Dios. Ellos eran los ¿qué? Los sacerdotes. Pero el tema no fue el fuego, sino que ofrecieron fuego ¿qué? Fuego extraño que Dios no le mandó. Ellos sí tenían dentro del ritual, ellos quemaban incienso. Pero una mezcla a la ligera, una mezcla a porque me dio la gana, voy a ir en contra de lo que Dios dice, eso trae consecuencias.
a Nadab y Abiú los consumió el fuego por haber consumido fuego extraño. Todo aquel que se pare en una iglesia a predicar cosas que no están escritas en la palabra de Dios, el fuego dice, como dice Dios el Señor Jesús a las iglesias, les quitaré el candelero, les quitaré su palabra, les quitaré el espíritu, porque no debemos tomar la palabra de Dios en vano. Nosotros estamos para adorar a Dios. Nosotros, el Señor en Pedro dice que nosotros somos, ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel, no las mías. Yo no estoy aquí para decirle, porque el Señor me hizo y crean en mí y sigan. No. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos salvó de las tinieblas y nos trajo aquí a su luz admirable, no a la mía. Dios no me iluminó y me dejó con luz propia, nos trajo a su luz admirable. Hermanos, nosotros no estamos aquí en la iglesia para hacernos lo que nos dé la gana. Estamos aquí para hacer el deseo que Dios compró en la cruz del Calvario. Dice que Él preparó las buenas obras, ¿para qué? Para que anduviésemos en ella. La adoración a Dios está totalmente delimitada, hermano. Nosotros no estamos para adorar a Dios conforme a nuestra imaginación. Y no es que seamos roboces, no. Es que hay límites debido a nuestro pecado. Nosotros somos una fábrica, nosotros hacemos ídolos a las menos cuarto. Y posiblemente esas adoraciones que salgan de un buen corazón y pensamos que eso va a agradar a Dios, posiblemente termine siendo el punto más importante de una adoración si nos desligamos de la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias hoy no empiezan con anuncios? Eso está bien. Empiezan con oración. Eso está bien. Empiezan con alabanza. Eso está bien. Empiezan con mímica. Y empiezan con testimonio. Y empiezan con Dios me dijo. Y hacen lo de... ya. Pero eso no viene de aquí a aquí en un momento. Eso viene ¿cómo? Paulatinamente. Hoy pusieron una obra de teatro. Ay, mira, a la iglesia le gustó. Hoy pusieron una mímica. Ay, mira, a la iglesia le gustó. Pusieron una cantata de vaya usted a saber qué. Ay, a la iglesia le gustó. No, pero tenemos que alcanzar al mundo. Vamos a poner reggaetón cristiano. Vamos a poner rock cristiano. Vamos a poner merengue cristiano. Sí, vas a llenar la iglesia. ¿Pero de qué? No, hermanos, Dios no nos ha mandado a hacer las adoraciones a nuestra invención, sino a como Dios ha establecido. ¿Y qué debemos hacer en la iglesia establecido por Dios? Predicar su palabra. ¿Quieres alabarlo? ¿Quieres amarlo? Guarda sus mandamientos. Así de sencillo. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, vamos a terminar entonces, hermanos, en oración. Señor, gracias, Padre, porque es bueno, debido a nuestra inclinación de imaginarnos cosas, que tú hayas puesto límites en la adoración, para que como aquellos puritanos que tuvieron que delimitar la adoración y centrarlas ante tu palabra, oh Dios, así haga esta iglesia, Señor, y cada uno de nosotros, que te adoremos, te reverenciemos, te honremos como tú has mandado y como tú te mereces, Señor. Líbranos de nuestras invenciones. Líbranos de hacernos dioses debajo de la tierra, debajo del agua, de encima del agua, de encima de la tierra, porque de ti no hay imagen. Pero, Señor, a ti te agradó mostrarnos a tu Hijo Jesús, al Dios encarnado. Y he aquí la referencia que tenemos porque Él te ha dado a conocer, Señor. Oh Padre, mueve nuestra fe a que sigamos cada día creciendo en gracia y acercándonos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque aún así, con nuestros pecados, a ti te plugo, Señor, que salvarnos, limpiarnos, para ser parte del pueblo que te alaba con limpia conciencia. Señor, gracias. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén.
Bueno, mis hermanos, estamos despedidos.